Bien, continuamos con otro ejercicio de derivadas. Y aquí tenemos una función que nos dice el logaritmo natural de coseno de 4x cuadrado más x. Fíjense que tenemos un logaritmo y tenemos un coseno. La pregunta es si vamos a derivar en función al coseno o en función al logaritmo. La función principal o la expresión principal, la acción que se está realizando en esta función es el logaritmo, porque es la operación más externa que se tiene. Este logaritmo natural presente se está aplicando a toda esta expresión que está dentro de este corchete, dentro de la aplicación del coseno de 4x cuadrado más x. Entonces la operación fundamental y la principal aquí es el logaritmo natural. Entonces, para empezar a derivar esta función, debemos hacerlo en función al logaritmo neperiano. Y aquí abajo en la parte inferior tenemos la fórmula, cómo se deriva un logaritmo natural. Nos dice que el logaritmo natural de una expresión b, que en este caso sería todo este corchete, es decir, el coseno de 4x cuadrado más x, es igual a la derivada de esa expresión sobre la misma expresión sin derivar. Es decir, que la derivada de esta función f de x va a ser igual a la derivada de toda esta expresión b, que será el coseno de 4x cuadrado más x. Vamos a tener que encontrar su derivada sobre la misma expresión sin derivar. Bien, vamos a derivar esta expresión del coseno de 4x cuadrado más x a un lado, separado, y luego reemplazamos en esta función f de x. Entonces, para derivar esta expresión ahora coseno de 4x cuadrado más x, si bien hay una expresión de 4x cuadrado más x, ahora en este caso, en esta derivada ya, la función principal o la operación principal que se está aplicando es esta función trigonométrica coseno. Es decir, que esto debemos derivarlo como un coseno. Aquí la fórmula 15 en la parte inferior nos muestra la fórmula cómo se deriva un coseno de una expresión b, donde esta expresión b será esta expresión de 4x cuadrado más b, que hará el papel de b, que es igual su derivada a menos la derivada de esa expresión b por el seno de b. Es decir, menos, aquí está el negativo, la derivada de b, que sería toda esta expresión de 4x cuadrado más x, su derivada de esto, por el seno de b, por el seno de esta misma expresión. Bien, entonces ahora nos toca derivar esta expresión de 4x cuadrado más x, ¿no? La derivada de 4x cuadrado es 8x y la derivada de x es igual a 1. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos la derivada de esta expresión que está en función a coseno, y esto tendríamos que reemplazarlo en la derivada de f de x aquí en el numerador. Entonces, reemplazando aquí en la derivada de f de x, toda esta expresión que tenemos acá nos quedaría de esta manera. Perfecto. Bien, esto vamos a acomodar un poquito los factores de esta manera. Y en realidad aquí ya tenemos la derivada de f de x, que pudiéramos dejarlo así, o como también, fíjense que aquí tenemos el seno de 4x cuadrado más x sobre el coseno de la misma expresión, ¿no? De 4x cuadrado más x. Como es la misma expresión y es seno sobre coseno, nosotros sabemos que el seno sobre coseno aquí es igual a tangente, que también es válido para dejarlo como respuesta. Y será la derivada de esta función f de x. Muchas gracias.